¿Querés cerrar tu cuenta del Banco Santander? ¿Querés darle a la cuenta del Banco Santander Río? Bueno, lo vamos a hacer en este video. Comenzamos desde aquí, ingresando. Vamos a poner los datos de ingreso. Un segundito aquí mientras completas tus propios datos de ingreso y le vas a dar clic al botón de ingresar. Muy bien, una vez que estamos dentro del banco, nos vamos a ir aquí al costadito al menú, lo vas a pulsar y vas a buscar la parte de solicitudes y trámites. Le tenemos que dar un clic a la que dice cuentas y paquetes, y una vez que estés aquí dentro en cuentas y paquetes, vamos a pulsar sobre el menú desplegable que tenés arriba a la derecha. Y fíjate que tenés varias opciones aquí. La que nos interesa para hacer la operación del cierre de nuestra cuenta bancaria del Santander Río es la de solicitar la baja de producto. 1, 2, 3, la cuarta es solicitar baja de producto. Le vas a tener que dar un clic ahí y te va a listar el número de tu cuenta y los tipos de cuenta que tenés. Así que desde acá simplemente lo que tendrías que hacer es pulsar en el producto que querés cancelar o dar de baja, pulsar en aceptar los términos y condiciones y darle un clic al botón de continuar. No lo vamos a hacer de aquí en más porque no quiero proceder en este video con el cierre de la cuenta. Sí me interesaba poder mostrarte cómo hacerlo con tu propia cuenta, porque entiendo que si estás mirando este video te interesa cerrar la cuenta del Santander, ¿sí? Tenés que tener en cuenta algunas cuestiones con respecto a este asunto del cierre de la cuenta. Y por ejemplo, fíjate que tenés que tener el saldo de la cuenta en cero. No podés tener pendencias. Así que si tenés un saldo a favor en tu cuenta, por ejemplo en la caja de ahorro, tenés que retirarlo o utilizarlo. Y lo contrario también es cierto, es decir, si tenés un saldo negativo, antes tenés que ir a compensarlo. Ten en mente que las tarjetas de crédito que sean dependientes de un paquete te las van a comenzar a cobrar luego de que des la baja del producto.